Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, esta grabación quedará a disposición de ustedes en el aula virtual. Aquí, este nuevo encuentro Meet de los días martes en el aula de Instituciones de Derecho Privado 1, primera parte teórica, que congrega todas estas carreras. Iniciamos el cuatrimestre con la presentación de el aula, que es otra instalación más dentro de la universidad. Les explicaba la dinámica. Ustedes fueron aprendiendo una rutina. Aquí el módulo 1, la presentación, la introducción, la bienvenida, el mapa de todo lo que comprende esta materia. Claro que ahora estamos a 24 de junio de 2025 y próximos al segundo parcial. De todo esto, están focalizando su atención en contratos. Es decir, en algunas unidades del contenido programático. El programa está en información para el alumno. Acá. El programa de la materia. El material de lectura, así llamo a la presentación PowerPoint que acompaña a las clases, que tiene una hilación, la trama, inicio, desarrollo y conclusión de todo un cuatrimestre en esta materia. La idea es que ustedes no lo vean todo compartimentado en módulos dentro de una estructura, sino que puedan continuar explorando y descubriendo que esto que les presento hoy es la base, la parte general, que se aplican estos conceptos en cualquier otra materia de derecho. Esta materia tiene una continuación que es Derecho Privado 2. Y en otras, Derecho Laboral, Derecho Societario, Legislación Concursal, en Derecho Aduanero, etc. Cada una de esas especialidades, a su vez, tiene su autonomía, principios, su propio sistema de fuentes. Aquí está la parte general, la base, a partir del cual ustedes construyen hacia adelante. La distinción entre derecho público y privado es a efectos pedagógicos. La introducción al derecho, compartí con ustedes infografías, producciones de años anteriores, cuadros sinópticos, actividades módulo por módulo. Esta fue y es todavía, el cuatrimestre está en curso, el mapa, la hoja de ruta. De todo esto ya estamos cerrando, estamos acá en contratos. Es decir, que para llegar a este concepto se atravesó todo esto. Hecho humano, voluntario, lícito, acto jurídico, contratos. En una representación, diremos que es la voluntad la base. El segundo nivel es el consentimiento. El tercer nivel es el contrato. Para que haya contrato se necesita el consentimiento.
Y ese consentimiento se forma por la aceptación lisa y llana de la oferta. Si hago un recorte y observo por separado, por un lado la aceptación y por el otro la oferta, me quedo con que cada uno son actos jurídicos unilaterales. La oferta por parte del proveedor de bienes y servicios, la aceptación por parte de quien contrata. Bueno, esas partes cocontratantes lo son porque uno ha ofertado y la otra aceptó. Ahí se trabó el consentimiento. Cada una de esas cuestiones son miradas, observadas, analizadas, como se analiza el todo por partes, y la aceptación es un acto jurídico unilateral porque depende de la voluntad del aceptante, y la oferta, por el otro, es un acto jurídico unilateral porque es un hecho humano, voluntario, lícito, cumple con todos los ingredientes y depende de la voluntad del ofertante. Al no haber ningún condicionamiento o pero o mejoramiento de la oferta, listo, se trabó el consentimiento y hay contrato. Lo cual nos tiene que hacer o motivar una reflexión, que en el medio puede que alguien diga, no, mira, esta oferta está buena, pero me gustaría tal cosa, o quien lanzó la oferta dice, bueno, la voy a mejorar. Cuando estas cuestiones suceden en el medio de una negociación, todavía no hay consentimiento y por lo tanto todavía no hay contrato. Abro la pizarra, así les muestro los 3 niveles. Nivel 1, voluntad. Nivel 2, consentimiento. Y el nivel 3, la punta, los contratos. Esto tiene importancia no solamente para saber desde cuándo hay contrato y cuándo empiezan a correr las obligaciones de las partes, sino también para analizar algo que se llama la capacidad de los cocontratantes. Si hay un menor de edad, si es una persona que necesita de un curador, qué tipo de acto es, un acto de administración, un acto de disposición, que entra en juego para saber, bueno, si necesita de un representante, un curador o no, dependiendo del tipo de acto que sea. La regla general es que somos capaces. Y luego hay situaciones de excepción que hay que analizar caso por caso, en donde la persona va a requerir de un representante legal. La capacidad, el sujeto de derechos, son esos conceptos introductorios a la materia. Y así empezamos el cuatrimestre. Bueno, continuamos. La voluntad necesita de un medio exterior por el cual se manifieste, se exteriorice, que hay documentos públicos, que hay documentos privados. El principio es la libertad de formas. Esto es que salvo la ley me indique algo en particular, lo podemos hacer de palabra, por escrito. Claro, si hay una exigencia legal, habrá que cumplir la forma. Formas que se exigen por una cuestión de validez o para que eventualmente sea aprobado un juicio. Si hubiera alguna diferencia, un conflicto.
Módulo 2. Claro, continuamos. Les decía, el sujeto de derechos es el ente que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. El derecho subjetivo, que es, y a su vez que ese derecho subjetivo se clasifica. Dentro de lo cual vamos a encontrar los derechos subjetivos de contenido económico patrimonial. Lo cual me invita a presentarles el código, porque el Código Civil y Comercial que ustedes van a encontrar en Infolec está enriquecido todo ese índice, porque ustedes pueden buscar a partir de él, y es mi recomendación, así agilizan la búsqueda y la identificación de los temas. Esa clasificación que es teórica la encuentran también aquí, en el código, que es una ley, el marco general, y supletorio muchas veces en materias como derecho societario. De todo el índice, fíjense que no es todo, la materia nos invita a ir acá, al libro tercero de los derechos personales. Entonces, les marqué la diferencia entre derechos personales y derechos reales, que ahora nos viene súper bien esto, porque una de esas actividades que ustedes tienen que ir preparando es elegir 11 contratos, ponerlos en un Excel y compararlos. Bueno, ¿dónde está Profe, eso? Sí, perdón, ¿eran 11 los contratos a elegir? sí, No sé por qué tengo una cantidad menor, por eso hago la pregunta. como mínimo 10, 11, no, Listo. sí, no No tenía menos. entendido que eran 7, 8, listo, no dije nada, perdón. Bueno, ¿dónde están esos temas de contratos? ¿Cuáles contratos? Bueno, esto es importante. No sé si alguien está levantando la mano. Yo les había dicho que directamente, como hizo el compañero, habiliten el audio, el micrófono. Bueno, la distinción entre derechos reales y personales. Bueno, es distinta, son temas diferentes. Los derechos reales están en el libro cuarto, es una enumeración cerrada, son normas indisponibles, la enumeración es taxativa, son creados por ley, y la relación es entre la persona y la cosa, en una relación jurídica directa e inmediata con la cosa. Yo y el manojo de llaves, que indica que tengo la posesión de un inmueble que reivindico contra todos ustedes. No es lo mismo que los derechos personales, donde hay un sujeto activo, acreedor, un sujeto pasivo, deudor, y en el medio un nexo de prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer, como el criterio básico de toda obligación por el tipo prestacional, puede ser una obligación positiva o negativa. Entonces, yo tengo un crédito contra alguien y lo reivindico contra mi deudor, no contra todos ustedes. Y esto pasa con los créditos laborales o con cualquier crédito que un acreedor tiene contra otro. Por eso aquí el libro tercero de los derechos personales trata el tema de obligaciones y contratos. Obligaciones tiene una parte general y la clasificación. Y los contratos tiene una teoría que se aplica a todos, llamada teoría clásica, la teoría clásica de los contratos, que es la parte introductoria, y después el estudio en particular de cada uno. Cada contrato tiene elementos esenciales que lo distinguen uno del otro.
El Código Civil y Comercial prevé 3 categorías de contratos. Está el contrato de adhesión, el contrato de consumo y el contrato paritario. Ustedes tienen que elegir entre 10, 11 contratos, no menos, y no más. ¿De dónde? Yo acabo de decir 3 categorías. Bueno, lo vengo sosteniendo en varias clases. Recuerden que hablamos en este caso de contratos paritarios o discrecionales. Si no hay relación de consumo, me vuelvo a la teoría clásica, al origen, en esa línea de tiempo. En esa línea de tiempo arrancamos allá en el 1800 y pico, y hay que contextualizarlo, hay que ponerlo en contexto histórico, social, económico, productivo, en las relaciones de intercambio, en esa cultura con una escala de valores. Hoy estamos a 24 de junio de 2025 y se juegan otras cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y la robótica. Y en el medio estamos en la sociedad de lo fluido, la sociedad del consumo, en fin. Por lo tanto, tenemos un abanico de cuestiones que hay que considerar que antes no estaban. Bueno, en principio que hay un desequilibrio estructural, que las partes no están exacto en un pie de igualdad, y se tutela a través de normas protectorias al consumidor final de bienes y servicios. Para robustecer su posición, dado que en esa relación de consumo es el sujeto de preferente tutela. Aquí ya le estoy dando un marco, los estoy poniendo en tema, derecho del consumidor y del usuario, que bueno, es una especialidad en sí misma, tiene su sistema de fuentes, encabezado en nuestro país por la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor y del usuario, que entró en vigencia en el año 1993 y que fue reglamentada un año después. Justo es el año de la reforma constitucional. En general, estos contratos de consumo tienden a ser de adhesión, porque el proveedor se anticipa, se redacta formularios que ya están impresos, por eso se dice formulario preimpreso, con cláusulas generales predispuestas, donde el consumidor no participó de esa redacción ni fue consultado, y simplemente si quiere contratar tendrá que adherir o no. Lo cual ahí, bueno, está la cuestión, porque si no adhiere, tiene, bueno, debería, esto es lo que debería hacer, que haya otros competidores en ese mercado y que eventualmente, si no quiere esos términos y condiciones, pueda adherir a otros. Ahí estaría la libertad de contratación en este tema. Por eso, al proteger al consumidor, indirectamente, la competencia. Bueno, les he dicho también que la relación de consumo es amplia, es una mirada amplia. Acá estoy en mi casa, estoy haciendo uso de internet. ¿Quién figura como titular del servicio en la factura? Mi mamá. Ahora, yo tengo un problema con la conexión y no puedo trabajar acá en esta oficina improvisada. Y bueno, tengo que llamar a la empresa. Llamo yo y hago el reclamo. Ahí tienen el ejemplo de que hay un punto de quiebre con una máxima de la teoría clásica que fue allá en el 1800 con el Código de Vélez, que los contratos tienen un efecto relativo entre las partes. Porque ¿quién figura como titular del servicio en la factura? Mi mamá.
Y sin embargo, a mí también me tutela la ley 24240, porque soy un consumidor indirecto. Por lo tanto, hay diferentes tipos de consumidores. Está el consumidor directo que aparece en la factura, está el consumidor indirecto que forma parte del grupo familiar y que también hace uso del servicio, y estamos todos que somos terceros expuestos a una relación de consumo, porque constantemente somos bombardeados con publicidades, avisos, ofertas. Y según la ley 24240, aunque el proveedor de bienes y servicios no lo haya reproducido en las cláusulas del contrato, los avisos, las ofertas, las publicidades obligan al proveedor de bienes y servicios. Además, esto está más allá del contrato, lo que se tutela es la relación consumeril. Puedo ingresar al chino de la esquina y no llevarme nada. Buscar en distintas páginas de turismo, a ver si hay algún paquete turístico que me venga bien, y no contratar nada, que ya está obligado el proveedor de bienes y servicios a respetar la oferta de forma íntegra, completa, responder por la información que publica en la página web, en los avisos. Ahora, la actividad del Excel que ustedes tienen que hacer, tienen ustedes que hacer un recorrido, ir al código, libro tercero de los derechos personales, título cuarto, contratos en particular. Es decir, no estamos hablando de una relación de consumo, sino de esta sección que se llama título cuarto, contratos en particular, entre los artículos 1123 a 1707. Y está encabezado por la compra-venta, capítulo primero. Bueno, la clase anterior yo retomaba con esta distinción de los derechos reales y personales porque hice una pregunta y la pregunta fue: ¿cuáles de las siguientes no es un contrato? Y se podía tildar más de una opción. Fianza, hipoteca, prenda. Y de las tres había dos que no eran contrato: hipoteca y prenda. La hipoteca y la prenda son derechos reales de garantía. La fianza es un contrato. La hipoteca y la prenda está en el libro de los derechos reales y la fianza es un contrato. Entonces, colgué en el módulo 2 este ejemplo: la propiedad horizontal también es un derecho real. Ustedes viven en una unidad funcional sujeta al régimen de la propiedad horizontal y hay un reglamento que cumplir y hay obligaciones que tienen cada uno de los copropietarios y hay un administrador consorcial que es un mandatario que representa al consorcio. Que la propiedad horizontal es un derecho real surge del Código Civil y Comercial, en el libro de los derechos reales está enumerado, y les decía que la naturaleza jurídica del reglamento de copropiedad es un contrato de adhesión. Cuidado, ¿por qué? Porque ustedes, al comprar una unidad funcional sujeta al régimen de la propiedad horizontal, adhieren al reglamento de copropiedad. En el módulo 5
les dejé las definiciones de hipoteca, prenda y anticresis. Ustedes ahí van a encontrar los conceptos y ejemplos. La hipoteca, la prenda y la anticresis son derechos reales también. En esa relación directa e inmediata con una cosa, la hipoteca recae en un inmueble, la prenda en un bien mueble, que puede ser el auto, la moto, y la anticresis es un derecho real de garantía, como la hipoteca y la prenda. Y un ejemplo, el deudor entrega al acreedor un inmueble para que perciba las rentas que éste produce. Ojo acá, las rentas que éste produce. Y ahí, entre paréntesis, dice los frutos civiles. Y este es un concepto importante porque lo van a leer en otras leyes, en leyes tributarias, por ejemplo. La distinción entre renta y capital, la distinción entre renta y frutos, o capital y los frutos, que en esa relación la renta es el capital y los frutos son los intereses. Bueno, entonces, seguimos en una hilación, concatenando los temas, yendo y viniendo para relacionar e integrar todo, porque en definitiva de eso se trata. Vamos avanzando. Personas jurídicas. Personas jurídicas. El ente que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones es el sujeto de derechos, que es la persona humana y la persona jurídica. Y la persona jurídica tiene capacidad que está acotada al objeto de su constitución, el para qué se formó. Y el código clasifica, distingue entre entes públicos y entes privados. Nos interesa los entes privados, entre los cuales están las fundaciones, las asociaciones civiles y las sociedades y el consorcio. La persona jurídica, ¿qué es? Una ficción legal. Es como, o hace las veces de, un incapaz de hecho que requiere de un representante legal. Y ahí entra la figura del mandato. Esa figura es un contrato. Entonces, si yo les pregunto, por aplicaciones prácticas del contrato de mandato, tienen desde la figura del abogado, el administrador consorcial, hasta el presidente del directorio de una sociedad anónima. Porque actúan en nombre y representación de su mandante frente a terceros. Y ese fue, de alguna forma, el primer contrato que vimos en esta materia. Posteriormente está este archivo en el módulo 3, Teoría de los Contratos, que es una presentación una presentación introductoria a este nuevo tema, Teoría de los Contratos, que está en el módulo 3 porque fuimos cerrando obligaciones y continuábamos, retomamos
después del primer parcial. Y los contratos son fuente del derecho y también son fuente productora de obligaciones. Por eso, en este módulo, colgué estas pizarras para que ustedes se den cuenta, visualicen, obligaciones en el contrato de mandato y otras obligaciones en el contrato de locación de cosas. Los verbos, el hacer, las responsabilidades, las obligaciones del mandante y del mandatario. Entonces, el mandante facilita, indemniza, liberar, pagar, y el mandatario ejecutar, rendir, reintegrar, hacerse responsable. Claro, lo puse todo después en lo que sería en puntos suspensivos para completarlo en clase. Ahora les digo qué puntualmente. En esta otra pizarra de locador y locatario se desprenden todas estas obligaciones: entregar, conservar, garantizar, pagar, usar y gozar, conservar, restituir, no hacer. Y al costadito, una leyenda. El incumplimiento de las obligaciones del locador da derecho al locatario a pedir la resolución del contrato. El incumplimiento de las obligaciones del locatario da derecho al locador a resolver el contrato, solicitar el desalojo judicialmente y a reclamar el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Lo resaltado en rojo obedece a que, bueno, son temas vistos, obligaciones, el pago. El pago es un medio extintivo de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones respecto del deudor es pagar y quedar liberado. Es un derecho y un deber. Todos identificamos que pagar es un deber y es un derecho. Bueno, si el caso fuera que el acreedor le rehúsa el pago, el deudor tiene medios como hacer un pago por consignación. Y no solamente tiene derecho a pagar, sino también tiene derecho a recibir el recibo, ¿no? Bien. El acreedor, que bueno, tiene el derecho a recibir el pago, por supuesto, y la obligación. Efectos. Y bueno, en principio se espera que el deudor pague. Que ese pago se produzca voluntariamente. Y a veces eso no surte así. El principio es que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Y ahí, bueno, empezamos a recordar temas que tienen que ver con, bueno, ¿qué es esto? El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Un principio del cual se desprende que los acreedores concurren en pie de igualdad cuando son más de uno y la ejecución es colectiva, como en los concursos y las quiebras, y que todos los bienes son embargables, lo cual, bueno, en el estudio hay excepciones por ley, hay bienes que son inembargables y puede que haya acreedores con un privilegio. Los privilegios no son títulos nobiliarios, no. Los privilegios también surgen del código o de otras leyes, como por ejemplo la ley de contrato de trabajo, la ley de concursos y quiebras, tiene su orden de privilegios y privilegios. ¿Qué es un privilegio? Bueno, en general se estudia junto con los derechos reales. Hay una materia que se llama derechos reales y privilegios. El privilegio se crea por ley, al igual que los derechos reales, y es
el derecho a ser pagado con preferencia a otros. Es decir, que si tengo un privilegio, hay que ver si es general o especial, voy a tener un orden en el cual voy a cobrar antes que otro. El orden y el tipo de privilegio, todo lo determina la ley. Puede ser este código u otra ley. Y voy a concurrir junto con otros en un orden, en el orden que me corresponda según el régimen legal. Si no tengo ningún privilegio, voy a cobrar al final de todo, con lo que quede. Bueno, y aquí me encuentro con la tabla Excel, listo, el ejercicio que tienen que ir haciendo para entregar el 1 de julio, junto con los otros dos. Ese día les va a llegar a ustedes un formulario al correo @alumnos. A su mail institucional de esta universidad les va a caer ese día un mail. En ese formulario van a tener que cargar 3 archivos. El aviso, el link de la página y el cuadro Excel en formato Excel, no en PDF, en formato Excel. Y la segunda parte del examen es algún multiple choice como la experiencia anterior que ya tuvieron. Quiero detenerme acá porque hubo una consulta y me parece interesante, ya que tienen que ir haciendo este ejercicio, que quede claro, ¿no? Porque se ve que alguien estuvo trabajando en el Excel que yo subí y lo modificaron. Cuidado, eso no lo hagan. Y ya les digo que no se valgan de esto porque no les va a servir. Hoy a la mañana alguien me comentó que directamente creó su hoja Excel y no se descargó este archivo. Está bien. Yo subo esta plantilla como un modelo para que tengan en cuenta cómo es, para que lo vean. Ahora, alguien ingresó acá y me modificó la tabla, me puso otros colores. Bueno, listo. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ir archivo, descargar y descargarlo en formato Excel y bueno, como el archivo va a caer en su carpeta de descarga, van a guardarlo en sus documentos y completan y hacen su diseño personal desde su computadora. Pero bueno, alguien fue acá y lo modificó. Les cuento lo siguiente. Como ven, son contratos comparados entre sí con un criterio. Las características son estas, no tienen que incluir otras, son estas. Y son 3 colores, sí, puede o no, y no. Es decir, eso va a depender de la elección de cada uno. Ahora, hay algo que yo quiero sí hacer notar en este cuadro. La persona que vino acá y modificó no lo hizo bien. Y me sirve a mí de ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro, de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, hay algo acá que está mal. Yo les voy a preguntar a ustedes qué es lo que notan que está mal. Que algunos no son contratos. Exacto. Yo fui la que hice la pregunta, porque quería comparar los que yo había hecho con los
primeros que subiste y me encontré con esto. Entonces no me acordaba cuáles eran para hacer otros precisamente. Y me di cuenta que estos no son contratos, por eso digo, la profesora no lo pudo haber hecho. Claro. Y está bien que me llamaste la atención porque vuelvo al Excel. Ay, sí, acá hay algo que alguien Está bien, tocó. Y bueno, pero me sirve, ojo, está buenísimo. Que alguien vino, no sabemos quién, que no va a decir su identidad. Porque acá hay dos cosas que no están bien. Que no son contratos, y ya lo dije hoy a la mañana y lo dije la clase pasada, que si hay algo que no fuera un contrato, no entro a leer el cuadro. Directamente no lo leo. Lo que yo voy a ver, lo primero que voy a intentar identificar dentro del cuadro es que ustedes compararon contratos. Si ustedes compararon bananas con acelga y choclo, no. O son todas frutas o son todas verduras. En este caso, el ejercicio es comparar todos contratos. Y hay dos cosas que acá no son contratos. Y hay algo más. Lo que pasa, yo digo dos porque es lo que se ve, o yo estoy mostrando por pantalla, pero hay otra cosa por acá que no son contratos y también las puse. Bueno, por pantalla, lo primero que se ve que no es un contrato es el usufructo. El usufructo es un derecho real, no es un contrato. La confidencialidad es un principio ético, no es un contrato. Y la cláusula compromisoria es una cláusula, no es un contrato. La publicidad, el aviso, la oferta, los anuncios, no son contratos. Y la editorial, que hay que ver que, bueno, si es un microemprendimiento, una pyme, una SRL, bueno, nada de eso es un contrato. A lo sumo será un ente jurídico, salvo que sea tu emprendimiento y seas vos el que lleva a cabo una empresa de autoedición, bueno, o edición de obras de terceros si estás iniciando y bueno, pero no es un contrato. Entonces, del vamos, esta tabla no está bien construida, acá hay cosas que no son contratos y no analizo más, listo, me dedico a hacer otra cosa. Ahora, al costado, alguien también generó su propia tabla y puso otros, bueno, hizo otra comparativa. Bueno, en esta comparativa vamos bien. La permuta es un contrato, el suministro, el leasing, el transporte, la consignación, el corretaje, el depósito, la cuenta corriente, la agencia, la concesión y el mutuo son contratos. Después entro a analizar cualquier otra cosa, pero es lo que yo voy a ver primero. Si ustedes saben identificar qué es un contrato de lo que no es. Bueno, los recursos que ustedes tienen a su disposición para poder realizar la actividad es el archivo PowerPoint que acompaña todas las clases, donde tienen contratos que están caracterizados, como el seguro, el Código Civil y Comercial y, bueno, escuchar las clases. Los contratos se extinguen. Así como nace, también hay formas en que, bueno, acaba, concluye. Este es un cuadro sinóptico
Y yo estoy ahí marcando algo con una intención. Que una de esas formas en que un contrato, cualquier contrato, dice chau, ya terminó, listo, es la resolución. Si fuera un contrato laboral, y diría, bueno, se extingue por cumplimiento del objeto, por cumplimiento del plazo, por renuncia del trabajador, por el despido. Aquí estamos en Derecho Privado 1, no estamos estudiando el contrato laboral, que es para otra materia, que se rige por un sistema de fuentes y otros principios que no son estos, que por una cuestión de orden histórico se ha especializado y tenemos el derecho laboral y de la seguridad social, otra rama jurídica. Aquí, incluso el Código Civil y Comercial marca constantemente, esto no es un contrato laboral. Esto no es un contrato laboral. Especialmente cuando estamos desarrollando el tema de locación de cosas, contrato de servicio y contrato de obra. Los contratos se extinguen por distintos motivos. Uno de ellos es la resolución. Acá tienen dos supuestos, dos casitos que se identifican como resolución. El pacto comisorio, que funciona como cláusula en un contrato, y la teoría de la imprevisión. Al costadito puse una leyenda que aplica a la teoría de la imprevisión, que hoy está vigente. Resalto en rojo cuestiones relativas a la caracterización de los contratos. Supónganse si yo les pregunto a ustedes así. Enuncie 3 contratos bilaterales conmutativos. ¿Qué me dirían? Identifique de estas 3 opciones contratos bilaterales conmutativos. Puede ser otra. Como es múltiple choice y el examen, en realidad va a ser opciones. Pero bueno, es otra forma de preguntar. ¿Le respondemos ahora, profe? Y claro, te estoy preguntando ahora. Ah, perdón. Vamos haciendo un repaso también. 3 contratos bilaterales conmutativos. ¿Cuáles son? Compraventa es uno. De locación y de servicio sería otro. ¿Cuál? De locación y contrato de locación de obra y servicio. Son 2 contratos ahí, ¿eh? Y no es locación, es contrato de obra. Sí. Claro. Contrato de servicio. Y de suministro. Bueno, mencionamos más, contrato de suministro. Para cumplir. La franquicia, contrato de franquicia. Bueno. Bilaterales conmutativos. ¿Y por qué
hago este tipo de pregunta y de ejercicio? Porque la teoría de la imprevisión no aplica a todos los contratos, aplica a algunos, que son contratos sinalagmáticos. A ver, lo voy a extender así. Voy a poner como para acá. Voy a poner acá. ¿Qué quiero decir? Que con esto también ampliamos el vocabulario, es importante. Contrato sinalagmático, oneroso, bilateral. Es decir, la teoría de la imprevisión no aplica a cualquier contrato, solo a los que reúnen esas características. En donde una de las prestaciones se torna excesivamente onerosa por algo extraordinario, imprevisto, inevitable. Bueno, al momento de celebración de ese contrato no se podía imaginar que esto iba a ocurrir. Bueno, ocurre. Y una de las prestaciones se tornó excesivamente onerosa. Entonces se aplica la teoría de la imprevisión que va a favorecer a dos cosas, o a la resolución del contrato o a ajustar las prestaciones. Recuerden, no se aplica a todos los contratos. Se aplica a contratos donde hay contraprestación. Es decir, que hay uno que hace un sacrificio en pos de un beneficio y la otra parte también hace un sacrificio para recibir un beneficio. El pacto comisorio es otra cosa, esto es la resolución del contrato porque hay una de las partes que ha incumplido con la prestación a su cargo. Entonces, los contratos producen obligaciones. La obligación del mandante es facilitar al mandatario la ejecución del mandato proporcionándole los medios necesarios. Es indemnizar al mandatario por las pérdidas que éste sufra como resultado de su gestión y que no hubieran ocurrido por su culpa. Es liberar al mandatario de las obligaciones que aquel contraiga para cumplir el mandato. Es pagar al mandatario la retribución debida por sus servicios si el mandato es oneroso. El mandatario debe ejecutar los actos jurídicos, rendir cuenta de sus operaciones, reintegrar al mandante las sumas de dinero sobrantes, hacerse responsable de los daños y perjuicios ocasionados por incumplimientos del mandato recibido. Es tan importante rendir cuentas como que esas cuentas sean aprobadas, porque la rendición de cuentas del mandatario equivale o hace las veces del pago. Una vez que esas cuentas son aprobadas, él queda liberado de sus obligaciones. Es un derecho y un deber. Les recordaba, actualmente el código prevé la locación de cosas.
Ya no decimos locación de obra y de servicio, porque la redacción que quedó es la de locación de cosas, contrato de obra y de servicio. No. El módulo 4, bueno, este módulo tiene el archivo PowerPoint, que arranca desde el inicio, continúa y concluye en contratos, abarca todo el cuatrimestre. El resumen, acá lo que tiene de importante, hay alguien que tiene el micrófono prendido, si lo puede silenciar, apagar, le agradezco. Bueno. Este material, resumen, ¿qué resume? ¿Qué sintetiza? Bueno, el contrato es un texto. Como todo texto, bueno, hay diferencias de interpretación y las puede haber, y esto motiva diferencias, criterios distintos. Es la punta de lanza de la disputa de la parte pública del conflicto. Él quiso decir una cosa, él quiso decir otra, él hace o hizo una cosa y no es lo que se comprometió. Entonces, finalmente, cuando no hay acuerdo, a través de una mediación, conciliación, se llega a la demanda, se inicia el juicio y bueno, el código ofrece métodos de interpretación de los contratos. Y muchas veces la ley suple lo que no se puso y es motivo de contienda. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quisiste poner? No podemos valernos de lo que quiso poner en los contratos de adhesión y de consumo porque el consumidor no participó en la redacción de las cláusulas y al ser un contrato de adhesión ese criterio no se tiene. ¿Qué quiso poner? No, nada. ¿Cuál sería la conducta? Y no podríamos tampoco valernos de la conducta circundante al momento de celebración del contrato, no, porque hay uno solo que redactó esas cláusulas y bueno, el proveedor de bienes y servicios corre con el riesgo económico de estas cuestiones, que tienen que ver con las diferencias de interpretación de las cláusulas, diferencias de interpretación. Cláusulas. Las cláusulas en los contratos, y no son todas iguales. Hay cláusulas que son generales y otras que son particulares. El tema es cuando hay una cláusula particular que no dice lo mismo que una cláusula general. Entonces, ¿qué tengo en cuenta? ¿Qué pesa más? ¿La cláusula general o la cláusula particular? Y el código me dice qué es lo que va a prevalecer. Prevalecen las particulares. Artículo 986. En el módulo 4 también encuentran más material sobre derechos del consumidor. Tienen un PowerPoint solo sobre ese tema. Y estoy viendo que participan y muy bien en el foro de actividad del módulo 4.
Si no participaron, háganlo. Tienen que visitar estos sitios web, son las páginas oficiales en redes sociales del organismo, autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que está en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tienen una publicación, una emisión de Spotify, un fallo judicial, un modelo de contrato de adhesión. Le pueden echar una mirada a la bibliografía de consulta, que son comentarios a la ley 24240. En este fallo judicial que subí, ustedes encuentran un casito, uno de tantos que hay actualmente, que una persona va al sitio web, compra una notebook y le cancelan la compra, entre comillas, por un supuesto error en el precio. Que quizás no es un error, es que en realidad hubo una actualización. Entonces se remarca y el consumidor se creyó que era un precio y en realidad es otro. Entonces le cancelaron la compra. Bueno, está la interpretación que hace el juez de grado y después la decisión se apela, se va a una segunda instancia y la sala dicta jurisprudencia, dicta un fallo diferente, hay un criterio distinto y bueno. El juez de grado desestimó la demanda por negar que existiera una publicidad engañosa y bueno, y la sala revocó ese pronunciamiento. En esta pizarra repasamos. ¿La cláusula predispuesta por predispuesta es abusiva? No. ¿Qué es una cláusula abusiva? Es aquella en la que una de las partes se coloca en una situación jurídicamente más beneficiosa o ventajosa que la otra. En general, esto es la típica de prórroga de jurisdicción. Es una cláusula llamada así, lo que te dice es lo siguiente: si surge un eventual conflicto, se litigará en los tribunales de... Y si vos vivís en Capital y litigás acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está todo bien. Ahora, si te hacen litigar en Formosa, cuando surja algún problemita, no te va a gustar. La cláusula abusiva es donde una de las partes, que es la que redactó este contrato, se coloca en una situación más ventajosa que la otra. Ahora, esta es una definición amplísima, hay que analizar caso por caso, en realidad, si podemos ubicarla en esta categoría. Quien redactó la cláusula, ¿quién redactó los términos del contrato de adhesión o de consumo? Se llama predisponente, que en los contratos de consumo es el proveedor de bienes y servicios. No todo es una relación de consumo. Ejemplo, si compro para revender, no soy consumidora final. Ahora, si voy al chino de la esquina a comprar unos pancitos, soy consumidora final. Si yo cruzo a la mañana al supermercadito y se están aprovisionando, la relación entre el suministrante y el suministrado no es de consumo. El suministro es un contrato paritario. ¿Quién corre con los costos económicos o los riesgos económicos de cómo se pueda interpretar el contrato o la cláusula del contrato? Se llama predisponente. ¿Y por qué el predisponente? Porque es el que redactó ese contrato. Y hasta acá el módulo 4. Ahora vamos al módulo 5 de cierre y conclusión, donde vamos a encontrar
contratos, más contratos. Bueno. Pero es la típica del contrato paritario o discrecional. En la medida que no se nos superponen las cosas, porque la realidad es más compleja que eso. El módulo 5 encabeza el material PowerPoint de lectura para todas las clases, el repositorio de contenidos. Acá están alojados todos los videos, una publicación sobre el contrato de fianza y la pizarra. Hay diferentes tipos de fianza. Está la fianza legal, la fianza judicial, la fianza convencional, que a su vez incluye la fianza solidaria simple, que comprende a su vez el beneficio de división y el beneficio de exclusión. A ver. ¿Qué es un beneficio? Ustedes me dicen. ¿Qué es un beneficio? No hablemos ya de beneficio de división y de exclusión concretamente, pero estas dos palabras significan algo muy concreto en este contrato. ¿Siempre hay beneficios? ¿Siempre están estos beneficios? ¿Quién tiene estos beneficios? Bueno, recapitulando. Si no se acuerdan, ténganlo presente. Esta pizarra sirve para repasar. La fianza es un contrato, se caracteriza, es accesorio a otro principal. Podemos tener una cláusula inserta dentro del contrato de locación que hable de la garantía o celebrarlo con posterioridad. Y hay diferentes tipos de fianza, depende de dónde nace. Puede ser una exigencia legal, puede ser una exigencia judicial o puede ser el contrato de fianza, es decir, que nace de una convención o de un acuerdo. Y hay diferentes tipos de fianza: solidaria, simple, beneficios, que no siempre están. El beneficio es una defensa. Recuerden cómo funciona el contrato. Está el locador y el locatario en una relación jurídica principal, y de este contrato nace algo accesorio a él, que es la fianza. La relación jurídica accesoria a otra principal, donde las partes se llaman, en esta relación accesoria, las partes se llaman acreedor y fiador. Entonces, si no sos parte, ¿qué sos? Sos un tercero. ¿Por qué es importante distinguir entre partes y terceros en los contratos? Porque los contratos producen un efecto relativo entre partes cocontratantes. En este caso, entre el acreedor y el fiador. Y este principio del efecto relativo de los contratos aplica solo a los contratos paritarios.
¿Quién no es parte en el contrato de fianza? El deudor. ¿Quién es el deudor en la relación jurídica principal? Bueno, en esta pizarra se observa que es el locatario. El locador le pide a su inquilino una garantía y de aquí nace una relación accesoria entre el acreedor y el fiador. Estamos en esta parte, es decir, es una fianza convencional y hay que ver si tiene o no estos beneficios el fiador. Bueno, si son más de uno, probablemente tenga un beneficio de división, es decir, que se hayan dividido la deuda. Ahora, esta es una relación accesoria, por lo tanto, el locador primero tendrá que exigirle el pago al inquilino, al locatario, y subsidiariamente ir por el fiador. Si el locador se saltea, quiere puentear esto e ir directamente a ejecutar la fianza, el fiador plantea una defensa, puede que tenga ese beneficio de excusión. Pero el beneficio de excusión no funciona así siempre. ¿Por qué? Si es una fianza solidaria, no va a funcionar el beneficio de división. Y el fiador, bueno, puede que no tenga este beneficio de excusión si renunció al beneficio. A ver, vamos al código. Vamos a ubicar todos estos temas que estoy desarrollando. Vamos a ir a contratos en particular. Ustedes Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, sí. En este caso que planteé, ¿no? Si existiese, en realidad esa parte de esa clase de contratos se utilizan, porque si no, ¿dónde está el hecho de utilizarlo? Se supone que uno es garante de la persona que está alquilando, ¿no? Si Sí. existiera esta cláusula, en realidad, no le podría cobrar a los garantes. ¿A eso se refiere? No. No entendí. Porque ya estoy confundida en el lugar en que me ubico. En principio que todo lo que está acá, que yo estoy pasando rápidamente hasta encontrar la fianza, está plenamente vigente, es de práctica, es de estilo, se hace siempre. Por ahí ahora se estila lo que se llama seguro de caución. Pero no puedo dar otro ejemplo en este momento que la fianza en relación al contrato de locación. Porque es el ejemplo. Listo, bueno. El ejemplo. No significa que esto no funciona en otras cosas, porque la fianza es un contrato para afianzar todo tipo de obligación. De hecho, en privado 2 van a estudiar títulos de crédito. Y ahí entra la comparativa entre el aval y la fianza. Es que en el régimen legal, yo no quiero utilizar una palabra muy estilizada, por ahí piensan que es muy académico, pero no es así. Están los warrants, la hipoteca, la prenda, la anteicresis, la fianza, son todos medios de garantizar cosas. O sea que no es todo lo mismo. En todo lo que dije hay un acto cambiario, por el otro derechos reales de garantía, y por este lado hay un contrato fianza. Vamos a buscar la fianza en el código, y lo que estoy exponiendo son defensas que tiene el fiador, porque, ojo, el fiador puede renunciar a estos beneficios, o puede hacer, no siempre funciona. ¿Qué quiero decir que no siempre funciona? Porque si hizo una renuncia expresa del beneficio, no lo va a tener. Bueno, eso hay que leerlo del contrato. Hay que saber qué contrato firmó. Bueno, vamos a
a la fianza. Fianza. Artículo 1574. Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente a otra a satisfacer, quiero leerlo bien, se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Estas dos líneas es el dibujito que les puse acá. Ustedes como quieran. O lo estudian así literal, o acá tienen la representación gráfica. La relación jurídica principal, en este ejemplo, es el contrato de locación. Y lo accesorio es la fianza. Acá les muestro quiénes son parte en una cosa y quiénes son parte en la otra. Y por qué es importante decir unos son parte en este contrato y los otros no. Y que el efecto relativo de los contratos se aplica al discrecional o paritario igual. Efectos, las consecuencias. El acreedor solo puede dirigirse contra el fiador una vez que haya excutido los bienes del deudor. Artículo 1583. Primero ejecute al deudor. Eso es el beneficio, es lo que puede oponer un fiador. Primero haga eso, ejecute al deudor. Después venga por mí. Ahora, excepciones. Bueno, entre las excepciones, si la fianza es judicial o que renunció al beneficio. Ahora, está la fianza solidaria y el beneficio de división. Ustedes ya saben la distinción entre obligaciones solidarias y mancomunadas. Parto de esa base. Entonces, si somos varios fiadores, cada uno responde por la cuota a la que se obligó, ¿es una obligación de qué tipo? Artículo 1589. Si hay más de un fiador, cada uno responde por la cuota a la que se obligó. ¿Qué tipo de obligaciones? Pregunta. ¿Qué tipo de obligación es? ¡Tatán! Se los pregunto a ustedes, ¿eh? En este momento se los pregunto. Obligación mancomunada, profe. Bien. Ahora, este artículo dice que hay más de un fiador. Cada uno responde por la cuota que se obligó. Hasta ahí es mancomunado. Si nada se dijo, responden por partes iguales. Cuidado. Es decir, si nada se dijo. Si querían decir otra cosa, lo tenían que poner por escrito. Si no lo incluyeron, se responde por partes iguales. Así lo resuelve el código. Ahora, ¿el beneficio es renunciable? Sí, se puede renunciar. Entonces, ¿cuándo la fianza es solidaria?
Bueno, la responsabilidad del fiador es solidaria cuando así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de ejecución. Cuando y también el beneficio de división es renunciable. Bueno, esto no es todo. Préstamos. Está el préstamo de consumo y el préstamo de uso. Les voy a traer un ejemplo. Esto me lo preguntaron hoy a la mañana. Me compro un purificador de agua. Me traen ¿cómo se llama? El purificador. Me dejan unos repuestos. Y cuando eso se agote voy a tener que pedir otros repuestos. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Puede ser de suministro? La respuesta está a simple vista. La chica me lo preguntó. Cuando lo compro de consumo. Bueno, lo compro para mi provecho personal y del grupo familiar. Dijiste bien, ahí hay una relación de consumo. Perfecto. Si toda esta teorización y normativas y especialización de esta materia no existiera y me quedo con la teoría clásica, la acción me lo dice todo, está comprando, es una compraventa, ¿sí? Pero en este caso estamos ante una relación de consumo, es decir, hay un proveedor de bienes y servicios y un consumidor final que compra para él y para su grupo familiar. Y todo esto ya ahí queda sujeta a la normativa consumeril. Encabeza la ley 24240, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, todo. La norma protectoria. Hay una relación de consumo con un sujeto de preferente tutela. El hecho de andar comprando los repuestos es obligación del proveedor tener los repuestos, conseguirlos, listo. Lo que yo hago al renovar el kit de los repuestos es comprárselo en este caso, se los digo por experiencia, una vez tuve eso. Después los repuestos los tenés que ir comprando, en este caso. Bueno, otro casito. Contraté el servicio de cable e internet. Me dejan el deco. La típica. Me dejaron el equipo, el deco. ¿En calidad de qué me lo dejan? Comodato. De comodato. Muy bien. Que es lo más parecido a la locación, pero el comodato es gratuito. Listo. Marta, no sé si se acuerdan de Marta y tantas veces que la cité porque tiene una deuda con Pedro. Ni problema tiene Marta, porque siempre la citamos. Sí. ¿Cómo? No, Siempre, ¿no? La citamos, Marta, sí. Bueno, Marta, bueno. Es deudora
Y muchas cosas puede hacer. Puede constituir una hipoteca, ofrecerle una prenda, puede hacer una cesión, porque a su vez es acreedora de otro. Tiene distintas opciones. Bueno, no tiene mucho dinero, la verdad, y le tiene que pagar, está por vencer. Y va a un prestamista y saca un préstamo, que después va a tener que pagar, ¿no? Con intereses. ¿Qué tipo de contrato es? ¿A un prestamista o al banco va? A donde sea que le presten un dinero porque... No, porque si es en el banco hay un contrato de préstamo bancario, que no es el mismo que un contrato con un prestamista. Las condiciones, no sé si es por ahí. A ver, ¿qué identificás en el contrato con un prestamista que no sea una entidad bancaria? Y el tema del cobro y los plazos de cobro, tal vez. Esencialmente lo mismo. Y hay un solo nombre para decirle lo que es. Por supuesto, cruzando la calle y me encuentro con varias agencias que tome, le ofrezco dinero, obviamente que no es gratis, después lo tenés que devolver con intereses y demás, y con la entidad bancaria estamos en la misma situación, sí. Tiene un nombre ese contrato. Mutuo. Claro. Mutuo. Esto que dice su compañera tiene algo de sentido. Yo les decía, cuando estudien depósito bancario, cuando estudien los contratos bancarios, primero vean este tema. Depósito. Bueno, no me quiero adelantar. Entonces, hay préstamo de consumo y préstamo de uso. Préstamo de uso, el comodato, préstamo de consumo, el mutuo. Se los dejé colgando por ahí, pero bueno, este es otro contrato que hemos mencionado. Las obligaciones se las dibujé acá en el módulo 3. Las obligaciones que surgen del contrato de locación de cosa. El locador debe entregar la cosa arrendada al locatario con todos sus accesorios, conservar la cosa en buen estado hasta entregarla al locatario, garantizar al locatario el goce pacífico de la cosa mientras dure la locación. Y el locatario debe pagar el precio, usar y gozar de la cosa de acuerdo con lo pactado, conservar la cosa en buen estado, restituir la cosa al locador al término del contrato, no hacer mejoras u obras que alteren la forma o cambien el destino de la cosa o que fueren prohibidas por el contrato. Estas son obligaciones que nacen del contrato de locación de cosa. Pregunta.
Supónganse que es un contrato de locación de cosa inmueble con destino comercio. Es una locación de cosa con destino comercio. Es una cosa inmueble, un local. El locatario lo va a utilizar como depósito de fuegos artificiales. ¿Qué le puede exigir el locador? Un seguro. Bien, un seguro. Bien, muy bien. Luego, en el módulo 5 tienen esta presentación interactiva con exposiciones mías en el Colegio de Abogados sobre el tema seguros y específicamente el seguro de transporte. Responsabilidades del garagista, depósito. El depósito es un contrato de confianza. Te dejo algo en depósito porque te tengo confianza. Eso es cuando el depósito es voluntario. Entonces yo, depositante, elijo a la persona del depositario. El depósito puede ser voluntario o necesario. Voluntario es cuando nace del contrato. Y a su vez está el depósito regular y el depósito irregular. Regular es cuando te dejo una caja cerrada, me quedo la llave y me voy y te digo, al mes voy a pasar a retirarla. Vos guárdamela. Es regular porque no puedes usar lo que está dentro. Ahora, si te dejo esa caja abierta y te dejo las llaves y me voy, y al mes te digo, al mes voy a regresar para retirarla, todo hace suponer que tenés acceso y posibilidad de usar lo que está ahí adentro. Eso es un depósito irregular. Estos conceptos se aplican a los contratos bancarios de caja fuerte o caja de seguridad y el de plazo fijo. Un poco más abajo acá, a continuación, el contrato de suministro. Aquí compartí con ustedes dos publicaciones, una de Gabriel Stiglitz del año 1989, Concepto y función del contrato de suministro, y de Harbaudo, 2016, el contrato de suministro en el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando ya estaba en vigencia este código. Este mapa conceptual que abre un abanico de todas las posibilidades que hay para el régimen jurídico aplicable a la empresa, porque hay diferentes tipos de relaciones. Algunas son relaciones laborales, otras se aplica el derecho societario, y en otras todo lo que estoy explicando de contratos. La relación jurídica se da entre personas, recuerden. Ahí está el tema de qué es una empresa. La empresa es una actividad económica organizada. Hay que ver si asumió ese formato legal de
sociedad, asociación, fundación, o es un microemprendimiento o un empleo autogestionado, entonces soy yo. Les dejé un fallo judicial sobre el contrato de transporte y la operatoria logística, sobre el seguro de transporte. Bueno, esto ya es material sugerido, no es obligatorio que lo lean. Eso de, cuando dice sugerido no es obligatorio, es optativo, si ustedes quieren leerlo. Lo leen. Y al finalizar el módulo 5 tienen un crucigrama de contratos para que verifiquen sus propios conocimientos, sus propios avances. Está ahí a disposición. Bueno, y hasta aquí sería todo, el módulo de cierre y conclusión. Bueno, me voy a fijar en el almanaque y veo que la próxima es el examen. Así que quedo a disposición, ya saben. Si tienen alguna duda, consulta, me preguntan o en el foro, desde el aula virtual o en el grupo de WhatsApp de la materia. Profe, buenas noches. Le hago una consulta con respecto al parcial. Sí. De las actividades que fuimos haciendo, según decían en el campus, es la primera etapa, la primera parte es subir el afiche, el enlace a la web y el Excel, ¿no? Claro, bueno, el 1 de julio vas a recibir, claro, el 1 de julio vas a recibir por correo electrónico, @alumnos, en tu cuenta de mail, @alumnos, el ingreso al formulario de examen. Bueno, vas a poner tus datos personales, luego vas a subir 3 archivos que acabaste de identificar. Uno es el Excel y el aviso y la página. Bien. Y después hay un multiple choice. Tenés todo el día para hacer el examen, la mañana, la tarde, la noche. Dentro de la jornada de ese día mandas todo a enviar. Listo. Es perfecto. Eso. La pizarra Paddle, en realidad yo la puse para ver los avances de ustedes y dejé algunos comentarios. De eso quería decirles algo. Estuve viendo los sitios web y hay algunas páginas. Bueno, de paso agrego algo que a la mañana se me había olvidado. Por eso siempre recomiendo escuchar los videos en general. Tengo Derecho Privado 1, un encuentro a la mañana y un encuentro a la noche, los días martes. Está todo en el repositorio de contenidos. Y bueno, en la revisión que hice de estos sitios web, había un solo caso que no correspondía a una relación de consumo, y yo se lo comentaba. Mirá que esto no es una relación de consumo, sino que está encuadrado en otra legislación y no es una relación consumeril. El sitio web y el aviso publicitario desde ya tienen que tratar de una relación de consumo. Por eso tienen que saber de qué trata la relación consumeril, es decir, entre un proveedor de bienes y servicios y un consumidor final. Si ustedes ponen un médico, un enfermero, odontólogo, abogado, contador, son profesiones que están matriculadas, tienen sus colegios y se rigen por otra normativa y no por la ley 2440. Eso por un lado. Y por otro, estuve fijándome en los requerimientos legales. Uno de ellos creo que es lo
lo que más se cumple de todos los sitios web que revisé es la estética, los colores, la claridad, la información. En general observo que es claro, se sabe de qué se está tratando, no hay algo que me llame la atención por ese lado. Pero sí, cuando ustedes enlazan términos y condiciones, me enlazan con otro sitio que no corresponde a su página web. Entonces, yo les decía, cuidado. Si no quieren redactar los términos y condiciones, no me molesta, no hay problema. Sí tiene que estar a pie de página, y en general se pone a pie de página, términos y condiciones, políticas de privacidad. Y cuando linkeo, o me encuentro con la página en blanco, o ustedes redactaron unas líneas, no hay problema. Pero no, por ejemplo, como un ejemplo que me acuerdo ahora, bueno, ustedes armaron una página de café. Entonces yo voy a términos y condiciones y me deriva a la página de Nescafé. No. Tiene que ser todo su sitio, el sitio que ustedes armaron. Si no les sale armar la redacción de eso, ponen la hoja en blanco y listo, ya está. No hay más exigencia que eso. Profe, Sí. te hago una consulta. Yo hice el trabajo de la página web de una compañera que publicitaba manicura o algo así. Ese es un servicio, ¿verdad? Está bien. Está bien. Ok, y le hago la última consulta. ¿Va a estar viendo ahora los nuevos trabajos que se han subido a la pizarra o esta semana o no? Hice unas devoluciones. Estuve Ok, fijando. Sí, fíjate que hice. Comentarios. ok, creo que la mía no estaba, pero bueno, no importa. Ah, bueno. Después me fijo de vuelta. No hay problema. Gracias, profe. Bueno. Sí, ¿alguien más quería hacer una preguntita? No, profe, yo quería decir que a mí me pasó lo mismo que al compañero de Nescafé y lo pude modificar. Ah, bueno. Listo. Para eso están estas entregas parciales en la pizarra Paddle, para que yo vaya viendo y le deje un comentario. La entrega definitiva es el 1 de julio. Ahí ya, listo. Bueno, voy a ir cerrando.